Muy buenos días, amados, muchas bendiciones. Hoy les voy a decir algo importante que el Señor me ha dicho, pero es algo serio, ¿sí? Él me dio un sueño y me habló en ese sueño de varios puntos, tocó Él. Y les quiero compartir primero el sueño, luego vamos a compartir la palabra de Dios. En el sueño, yo entré en una iglesia conocida aquí en Filadelfia, Chaco, ¿sí? Esa iglesia, yo encontré varios hermanos trabajando. Había una obra ahí, la cual estamos todos afuera y trabajando para el patio. De repente entra 3 camiones cisternas. El patio era grande. En ese camión cisterna había, yo le diría, una pasta o un líquido blanco. Y he visto muy de cerca todo detallado los camiones porque veo en mi sueño que iba retrocediendo y por poco me atropellan, sí. Pero bueno, y en el sueño empecé a escuchar cómo se descargaba ese líquido o esa pasta. Era igual que el cemento, pero era blanco. Y yo veía cómo cuando se descargaba en el suelo, porque se tenía que descargar todo en el patio, tenía que llenarse eso, todo el patio, cubrirse, porque el patio era tierra, sí, todo era tierra. Entonces tenía que cubrirse eso completamente, llenar hasta los bordes, los límites del patio de la iglesia. Entonces en eso veo también un niño, entre que estaba la obra, entre que había la obra, full los hermanos ahí trabajando todo en el patio, había un niño que pasaba de brazo en brazo, pero ese niño estaba como muy descuidado, con la cara sucia, y he visto cómo él absorbió un polvo tóxico y se fue en sus pulmoncitos. He visto ese niño muy descuidado que pasaba de brazo en brazo. También el Señor me habló de ese niño. Y también, por último, he visto hermanos que estaban activos en la iglesia, pero su vida no estaba acorde a la voluntad del Padre. Tenía una doble vida, se diría así, ¿verdad? El hermano no estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y no estaba en pecado, pero igual él seguía activo ahí en la iglesia. Ahora, vamos a hablar del primer punto, de lo que el Señor me dijo acerca de ese líquido blanco parecido al cemento que fue derramado en todo el patio de la iglesia. Él sale y me dice, escucha una voz que me dice: sepulcros blanqueados, que viven de apariencia que tienen vida, pero en realidad no la tienen, están muertos. Y en Mateo 23, les voy a leer entonces, en Mateo 23, del versículo 27 al 28, nos dice lo siguiente el Señor: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Ese es el espíritu de religiosidad, que vive por apariencia, que está adornando la iglesia o su vida misma, está adornando de apariencias de una piedad falsa, ¿sí? Pero en realidad está mal por dentro. La hipocresía dice que una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento o ganancia. Y la hipocresía es el resultado de un corazón orgulloso. Entonces la hipocresía es fingir a fin de recibir reconocimiento. ¿Pero de qué? De los hombres. Estás aparentando para poder ser bien hablado delante de los hombres. Y me puse a pensar por qué una persona va a fingir su vida, entonces para
poder caerle bien al hombre, pero su corazón está mal. El corazón está lleno de hipocresía y desenfreno, dice. O sea, no está bien delante de Dios, pero prefiere estar bien delante de los hombres y no estar bien delante de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y si una persona vive de apariencias, lleno de hipocresía, lleno de desenfreno, significa entonces que no está lleno del Espíritu Santo. Está lleno de pecado. Está lleno de espíritu de religiosidad, que aparenta llevar una vida de santidad, pero en realidad está muerto. Y Dios está llamando para que examinemos nuestro corazón. Dios está llamando a examinar tu vida espiritual. Y vamos en el siguiente punto, que ese niño representa nuestra vida espiritual. Había mucha actividad en la iglesia. Y que haya mucha actividad no significa que estemos llenos del Espíritu Santo. Porque andamos haciendo como hombres actividades tras actividades, pero no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos manda a hacer actividades y actividades. Si solo es por dirección del mismo Espíritu Santo que lo hagamos. Pero eso no significa que nosotros estemos bien delante de Dios. Estamos descuidando nuestra vida espiritual. Ese niño representaba nuestra vida espiritual y sigue siendo un niño. No ha crecido, está descuidado y enseguida se iba a morir. Enseguida se está muriendo. Sí, porque estaba absorbiendo cosas tóxicas. Ya se los iban los pulmones. Estamos matando nuestra vida espiritual por causa de querer impresionar al hombre. Dejémonos de impresionar al hombre y que volvamos a tener temor de Dios. Es mejor servir a Dios y temer a Dios antes que a los hombres. Y temer a los hombres resulta una trampa. No eres libre, porque siempre vas a buscar impresionar o aparentar bien. Pero te digo una cosa, vas a fallar porque sos humano. Tú y yo vamos a fallar. Tarde o temprano se nos escapa algo y fallamos. No vivamos de apariencia, sino vengamos al Señor y tengamos una relación correcta con el Señor. Examinemos cómo está nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No vivas de apariencia. No seas hipócrita, sino sé genuino. Y el Señor te llama a ser genuino, a que te arrepientas, a que vengas a Él, para que quite toda esa perversión, esa religiosidad, esa vida de esclavitud. El Señor nos quiere libres. El Señor quiere que tengas vida en abundancia, que no te importe lo que digan los demás, porque el Señor puede cambiar tu lamento en danza, puede quitar todo lo que no viene de Él, todo lo que es religioso. Esa vida de religiosidad es pura muerte, pura esclavitud. No te permite estar en esa libertad del Espíritu, No es por nuestras obras, es por su redención, por la obra de Jesucristo en la cruz. Vivamos por la gracia, no bajo las obras del hombre. Eso es lo que hacían los fariseos.
Querían impresionar a las gentes a sus alrededores. Querían los lugares principales, asientos principales. Querían llamar su atención a que eran rectos. Pero Dios sabe todo. Dios sabe todo. Dios sabe la condición de nuestro corazón. Jesús les decía: hipócritas, ¿qué aflicción les espera? Parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Analicemos nuestra condición espiritual delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Y muchas veces podemos entrar en esa condición de religiosidad cuando ya no hay amor, cuando ya se va apagando esa llama de pasión por el Señor. Y empezamos a entrar en una vida de religiosidad, donde voy a ir cumpliendo ciertas cosas y ya no dependo más de Dios. Ya no estoy oyendo su voz, porque ya iba apagando con mi estilo religioso su voz. Y por último, el último punto: había personas activas en la iglesia, pero en pecado, lleno de pecado, y no se arrepentía. Estaba el pecado de la lujuria, había fornicación, sensualismo. Y es tiempo de limpiar iglesia, es tiempo de limpiar altar, es tiempo de confrontar a los siervos, a las siervas, que si sabemos nosotros como líderes, que Dios nos ha puesto como líderes, pastores, mentores, si sabemos la vida de nuestras ovejas, si sabemos la vida de nuestros siervos, de los siervos que están activos en la iglesia, tenemos que confrontar esa situación. Porque corre peligro la manada, corre peligro de permitir el pecado en el altar, de permitir el pecado o esa vida de libertinaje, sabiéndolo, aunque estén sirviendo. Es peligroso. Tiene que haber una diferencia. Saquen lo profano de lo santo. Teman a Dios, arrepiéntanse de sus pecados y regresen a las sendas antiguas, a la oración, al ayuno, a la búsqueda de su presencia y a la meditación de su palabra. Porque Dios vendrá a limpiar su pueblo y sacará a luz muchas cosas. Muchas cosas Dios sacará a luz. Va a limpiarnos. Y si tenemos que, entonces, si no hacemos caso al Señor, si esto no nos mueve, porque el Señor nos llama, yo no quiero ser llamada a sepulcros blanqueados, no quiero vivir de apariencia, tengo mis fallas, yo lo reconozco, pero quiero ser aprobada delante de mi Padre. Yo no le debo al hombre nada. Toda mi gratitud, toda mi alabanza y todo mi ser está al servicio de mi Padre. Porque el que perdona, el que puede tener compasión de nosotros, el que puede tener misericordia de nosotros, es Él, es Dios. Que regrese el temor de Dios en su pueblo, en las iglesias, en los altares, en los pastores. Que regresen el temor de Dios.
que no sean permisivos al pecado, porque nuestro Dios es santo y no tolera el pecado, y su presencia no puede hacer nada cuando hay pecado, hay suciedad. Dios quiere darnos vida. Arrepintámonos de nuestros pecados. Renunciemos a la vida de hipocresía, renunciemos a la vida de religiosidad. Dios quiere que crezcas espiritualmente, en el conocimiento, en el entendimiento, en una relación con Él, no en apariencias. Él aborrece la religiosidad, porque en ese ámbito muchos están muertos. Él quiere rescatarte de esa vida de religiosidad. Quiere sacarte de ahí, de esa esclavitud. Y quieres que entres en la libertad que Cristo pagó. Que vivas en la gracia maravillosa del Señor. En la verdad que te hace libre. Que eres hija, eres hijo. Porque la sangre de Jesús nos compró, nos redimió. Y podemos tener una relación directa con el Padre. Y conocerlo. Jesucristo viene. Aleluya. Y Él viene a buscar a un pueblo santo, a un pueblo redimido, a un pueblo que se apartó del mundo del pecado, a un pueblo que no va a tener mancha ni arrugas, a un pueblo celoso por su presencia, amante de su presencia, llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego de su presencia. Esa es la vida, esa es la plenitud de Dios, vivir en el Espíritu. A eso Dios nos ha llamado. Los hijos de Dios son dirigidos o guiados por el Espíritu Santo. Y a eso Dios te llama, a que seas guiado por su Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad plena, plena. Y este es el mensaje que hoy el Señor quería que les comparta. Reflexionemos y analicemos nuestra vida y condición espiritual y volvamos a la fuente de vida, que es el Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos.